Bienvenidos, queridos amigos de Luminaria Televisión. Qué placer saludarlos una vez más, en este caso en YouTube y con una entrevista muy esperada ya desde hace un par de meses que estábamos ansiosos por tener en nuestra casa nada más y nada menos que a Emilio Carrillo, a quien le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación de Luminaria Televisión y sumarse a brindarnos una charla. Te voy a contar un poquitito más acerca de él por si todavía no tenés el placer enorme de conocerlo. Emilio Carrillo es economista, es escritor con más de 74 libros en su haber, es conferenciante, también es experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y es una palabra más que autorizada. Hoy vamos a hablar de cómo conectar con la divinidad y es él el encargado de desarrollar este tema fantástico. Bienvenido, Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. El agradecimiento, Cecilia, es mío, es un agradecimiento personal a ti, agradecimiento a Luminaria, y es todo un placer compartir, y además sobre un tema tan intenso y tan profundo como el que has planteado. Bien, Emilio, ¿por qué es un tema intenso? ¿Qué es la divinidad? ¿Cómo podemos conectar con ella? Empecemos por lo básico, así, bueno, aquellos que quizás tienen la primera vez la oportunidad de vernos, se van enterando un poquitito más acerca de este tema apasionante. Sí, pues es un tema intenso, apasionante, como tú acabas de decir, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que, utilizando un término que acuñó hace ya más de un siglo, en la frontera del siglo XIX con el siglo XX, Friedrich Nietzsche, el gran pensador germano, que él dijo textualmente en sus obras, fundamentalmente en la Gaia Ciencia, dijo: Dios ha muerto, y lo hemos matado nosotros. Cuando se habla de la muerte de Dios, evidentemente no se está haciendo referencia a que cojamos a un señor de barbas blancas que está por ahí más allá de Saturno y que nos está observando, premiando, castigando. Esa visión infantil de la divinidad creo que la tenemos, infantil y antropomórfica, creo que la tenemos superada en términos espirituales. Entonces, cuando se habla de matar a Dios, no se está haciendo referencia a estrangular a Dios. Se está haciendo referencia a expulsar, a desterrar de nuestra vida, de la vida personal y de la vida colectiva, todo lo que tiene que ver con la trascendencia, es decir, con la percepción de que más allá de la apariencia hay una esencia. Y el matar a Dios significa precisamente eso, que expulsamos lo trascendente y nos aferramos a lo puramente material, a lo puramente superficial. Cuando hacemos referencia a la divinidad, y más y además cuando planteamos la divinidad con una íntima conexión con nosotros mismos, no estamos matando a Dios, todo lo contrario, estamos poniendo a esa divinidad, a esa trascendencia en el centro. Así que la primera clave, quizás, Cecilia, que comparto contigo y con todos vosotros y vosotras, todas las personas que os siguen, es eso, esa reflexión que creo que es importante sobre matar a Dios. Aquí vamos a hablar de algo que va por unos derroteros distintos que no son precisamente el matar a Dios. La segunda apreciación también así, a modo de mensaje muy telegráfico, es que el convencimiento de la divinidad y de la presencia en nosotros de la divinidad está fundamentada en una hipótesis, vamos a llamarla así, hipótesis, no es algo que tengamos que creer, es una hipótesis que se somete a nuestra consideración desde tiempos inmemoriales por muchos sabios y sabias y por todas las tradiciones espirituales. Estas tradiciones espirituales, estos sabios y sabias, nos han venido a decir más o menos, Cecilia, lo siguiente: existe algo que no tiene nombre, es innombrable. De hecho, en la tradición oriental no se le llama Dios, se le llama aquello, porque no se le puede dar nombre, escapa de conceptos intelectuales, de ideas mentales, y aquello que no tiene origen, porque siempre es, siempre ha existido, siempre será, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Tiene que ver con lo que Aristóteles llamó la causa primera. No tiene causa porque siempre es y es causa de todo lo que existe. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Hay, por cierto, un poema muy bello de San Juan de la Cruz que, en plena experiencia mística, en un poema que tiene como título «Qué bien sé yo de la fonte que emana y corre», nos dice este gran santo abulense y este gran místico, sobre todo gran místico, nos dice:
Su origen no lo sé, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Su origen no lo sé, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Pues bien, si admitiéramos esa hipótesis, y termino con esto en la contestación telegráfica a tu pregunta, si admitimos la hipótesis de que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, a partir de esa hipótesis, a partir de la aceptación de esa hipótesis, es de puro sentido común que si aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, aquello está presente en todo lo originado, puesto que todo deriva de él. Con lo que si aquello en la tradición occidental lo llamamos Dios, si en lugar de aquello hablamos de Dios, si como hipótesis admitimos que existe Dios siendo que no tiene origen, ni principio ni fin, como dicen los cristianos, el alfa y la omega, ¿no? Sin principio ni fin. Si existe Dios y Dios es origen de todo lo originado, inevitablemente Dios está inmanente, sería el término en castellano, Dios está inmanente, está presente en todo lo originado y por tanto en ti y por tanto en mí. Y es a esto a lo que nos llevan las reflexiones de esos sabios y sabias, de esas tradiciones espirituales, no solamente a considerar la hipótesis de que Dios exista, sino que admitida esa hipótesis y de que todo deviene de él, esa divinidad tiene que estar presente en ti y en mí, que yo creo que es lo realmente importante. Lo otro es una hipótesis, es una reflexión, podemos percibirlo de una forma, podemos percibirlo de otra. Es un tema que yo creo que tiene la suficiente entidad como para que forme parte de nuestras reflexiones vitales y admitiendo la hipótesis de que exista, evidentemente, por sentido común, matemáticas pura, diríamos, esa presencia de la divinidad está en ti y está en mí. Bien, qué lindo saberlo, ¿no? Y está en nosotros y en todos. ¿Y cómo conectamos, Emilio, justamente nosotros con nuestra divinidad y con la de los otros también? Sin duda ninguna, se trata de una práctica de vida. Es decir, la conexión con esa divinidad que atesoramos no es algo mental, no es una decisión mental. Quiero conectar. No, esto no es como el que enchufa, algo en un enchufe. Quiero enchufarlo. No, esto no es así. No es algo que yo en mi mente diga, pues quiero y ya se produce. No. Esto significa, esto conlleva, esto implica una práctica de vida. Una práctica de vida que en terminología, por ejemplo, de la ciencia del yoga, es una práctica de vida de autotransformación, Una autotransformación de modo y manera que cada vez nuestros parámetros vitales, nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras pautas son más coherentes con esa alta vibración que es propia de esa divinidad y a partir de ahí, poco a poco, nos vamos autotransformando hasta llegar a ese momento culminante que forma parte del proceso, diríamos que es la gota última que llena el vaso de ese proceso, que es lo que en términos orientales se llama la iluminación, que es cuando ya la divinidad se hace presente en nosotros plenamente y nuestra vida se transforma en unas acciones, en unos comportamientos y en unas conductas donde esa divinidad está presente de forma completa. En términos occidentales, si nos vamos al cristianismo, esto mismo que he comentado en términos orientales, en el ámbito cristiano es lo que Jesús de Nazaret denomina nacer de nuevo, nacer de nuevo. Hay un pasaje precioso en el Evangelio de San Juan donde Jesús mantiene una conversación con un rabí judío llamado Nicodemo y le dice, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, y creo que es una pregunta que nos podemos hacer mucho, y maestro, porque este rabí judío consideraba a Cristo Jesús su maestro. Maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Claro, nacer de nuevo, ¿cómo vuelvo otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús, de una forma condescendiente, le dice, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no entiendes lo que te estoy diciendo, no entiendes de lo que te estoy hablando. Nicodemo, te insisto, hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Este nacimiento de nuevo, Cecilia, ¿qué es lo que significa? Significa una práctica de vida en la que morimos, fíjate, morimos en vida a una forma de vivir aferrada a nuestro pequeño yo.
Es decir, nuestro pequeño yo, ¿qué es? Nuestro pequeño yo es lo efímero, lo pasajero que hay en nosotros. Porque, claro, la esencia divina que tenemos es imperecedera, con el nombre que cada uno le quiera dar a esa esencia divina. Ahí los cristianos lo llaman la dimensión álmico y espiritual, la presencia divina como tal es el espíritu, dice el cristianismo el Espíritu Santo, el espíritu, la presencia divina que siendo una está en cada uno, pero se le puede llamar de muchas formas. Los filósofos griegos lo llamaron neuma, en la ciencia del yoga y en el hinduismo se le llama atma. Hay muchas personas que hablan actualmente de luz, que hablan de consciencia. La denominación es lo de menos. Lo importante es darte cuenta de que ahí hay algo en ti que es imperecedero. Y morir antes, lo primero que hay que hacer es morir a una forma de vida donde tu vida está centrada y basada en el pequeño yo, en lo efímero que hay en ti, en nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad que a ello va asociada. Y vivimos aferrados, identificados con ese pequeño yo. Es lo que le pasa actualmente a muchísima gente que además se olvidan de cualquier aspecto trascendente de la vida y están ahí con sus pequeñas cosas, con sus entretenimientos, distracciones, con sus problemas domésticos y poco a poco se van los días, se van las semanas y se van los años y no somos capaces de vivir de otra manera. Y ahí llega Cristo Jesús y nos dice, muere esa forma de vida y resucita en vida. Resucita en vida y el nacer de nuevo significa una nueva forma de vida que no tenga la base en tu pequeño yo, sino en lo imperecedero que hay en ti, con los atributos y las cualidades que eso conlleva. Esos atributos y cualidades que los sabios y sabias nos han recordado. Por ejemplo, son lo que Platón denominó las virtudes o los ideales y las aspiraciones del ser humano. La belleza, la paz, la justicia, la verdad, la creatividad en todas sus manifestaciones. El ser, como diría ese poeta paisano mío, ese gran poeta llamado Antonio Machado, él decía, ser un buen hombre o una buena mujer, en el sentido amplio, ¿no? En el sentido amplio del término. De eso se trata, de vivir de una forma que yo diría también, Cecilia, que es más humana, más fraternal, más compasiva, más tolerante, más empática. No ir por la vida intentando siempre ir deprisa, corriendo, sin saber muy bien hacia dónde corremos tanto, ¿no? Intentando alcanzar siempre cosas que están fuera, cuando realmente los grandes sabios nos han dicho que esa felicidad que todos buscamos, esa paz, se encuentra dentro, ¿no? En la medida en que vamos naciendo de nuevo, todo ello se va haciendo presente. Y finalmente, y concluyo, este precioso recorrido que es presencia de lo que somos y práctica de vida, en la medida en que tú lo consideres oportuno, podemos entrar en algunos consejos prácticos, valga la redundancia, para esas prácticas de vida, pero este camino del nacer de nuevo finalmente ¿a dónde nos lleva? Pues vuelvo a San Juan de la Cruz, que en su cántico espiritual, en una estrofa de 4 líneas, lo resume de una forma divina, que adaptado al momento actual, podríamos decir que nacer de nuevo, vivir en coherencia con esa divinidad que atesoramos, significa vivir la vida 1000 gracias derramando, 1000 gracias derramando. Pasamos por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola nuestra figura, vestidos los dejamos de hermosura. Esa hermosura, de esa alta vibración de nuestro verdadero ser y esa hermosura que los grandes hombres y las grandes mujeres que han nacido de nuevo, que han vivido en coherencia con lo que somos, nos han mostrado prácticamente. Y el listado de esas mujeres y hombres no es muy largo, pero es lo suficientemente extenso e intenso como para aprender de ello y como para tener en ello un buen ejemplo. ¡Wow, Emilio! Magistral, y eso que recién estamos empezando. Quiero que me cuentes, sí, algunas prácticas, algunos tips, algunos consejos justamente para ir renaciendo de nuevo en vida. Bien, lo más importante lo comparto desde el punto de vista de lo que he aprendido de los maestros. Y también lo he tamizado, lo he pasado por mi experiencia práctica. Es decir, que hablo de lo que he aprendido en la teoría, pero también de lo que he podido experimentar en mi propia práctica de vida.
en cuanto que esto hace ya muchos años que supone la estrella polar, que supone el pilar fundamental de mi vida. A partir de ahí, dice Jesús de Nazaret, el vino nuevo necesita odres nuevos. En el ámbito oriental se nos pone el ejemplo de una taza. Dice, si tú quieres echar un té en una taza para disfrutar de ese té, antes esa taza tiene que estar vacía. Si la taza está llena, el té que eche va a rebosar y por tanto no lo vas a disfrutar. Bien, estos mensajes de Cristo Jesús, de este pequeño cuento de la taza que viene fundamentalmente de la tradición budista, ¿qué es lo que nos está diciendo? Algo muy importante, Cecilia. Para que se haga presente lo que somos, lo primero e imprescindible es vaciar nuestra vida de lo que no somos. Esos son los odres nuevos. Eso es vaciar la taza. Podríamos decir, para que se entienda mejor, de una manera metafórica, que si tenemos la casa de nuestra vida llenas de mueble, todo lleno de mueble, de nuestro pequeño yo, de nuestros comportamientos egoicos, egocéntricos, materialistas, vamos a llamarla así, pequeñitos, ¿no? Una forma muy pequeña, ¿no? Muy mediocre de ver la vida. Si tenemos toda nuestra casa vital llena de esos muebles, lo que somos no puede hacerse presente porque le falta espacio, no tiene espacio. Con lo que corresponde hacer es sacar muebles. Vamos a sacar muebles de nuestra casa vital y entonces, sin forzarlo, de manera natural, lo que somos se hace presente. Fíjate qué sencillo. No se trata de hacer nada especial. Lo que tienes es que sacar muebles. Muebles, vuelvo a decir, de nuestro pequeño yo. Y a partir de ahí, de forma natural, ese espacio que queda libre se llena de lo que somos. Más sencillo no puede ser. A partir de ahí nos puede quedar la duda, bueno, vale, pero ¿esos muebles qué son? Cuando hablamos de esos muebles, de nuestro pequeño yo, ¿esos muebles qué son? Pues bien, aprendiendo de lo que nos han enseñado y poniendo también sobre la mesa mi propia práctica de vida, puedo poner, Cecilia, algunos ejemplos, que son ejemplos además muy simples. Por ejemplo, el estilo de vida. Un mueble que tenemos ahí, egoico, enorme, metido en nuestra casa, ¿cuál es? El vivir con un estilo de vida donde prima el culto a la velocidad. Siempre vamos estresados, siempre vamos corriendo, siempre vamos con prisas. Un ritmo de vida que no es humano, un ritmo de vida que nos aparta de la naturaleza, un ritmo de vida que sí, que es el que impone esta sociedad, pero que nosotros tenemos que saber decir, oye, hasta aquí he llegado. Comprendo que mis obligaciones laborales, que mis obligaciones familiares me imponen un ritmo de vida, pero yo voy a coger el mando del coche y voy a intentar, en la medida de lo posible, reducir esa velocidad. Es decir, diríamos que una forma de sacar un mueble importante de nuestro espacio vital, que es un estilo de vida que nos impide, que nos dificulta ser lo que somos, vivir en coherencia con lo que somos, es reducir el ritmo, reducir la velocidad, reducir el estrés, un ritmo de vida más sosegado, un ritmo de vida más tranquilo, un ritmo de vida más sencillo. Y siempre hay margen de maniobra. Y esto es importante para esto y para otras cosas que compartiré ahora. El hecho de que siempre hay maniobra. En el ámbito del continente americano hay multitud de tradiciones espirituales espectaculares. Ahora se me viene a la cabeza, conforme voy hablando, la tradición tolteca. La tradición tolteca, hay un chamán tolteca todavía vivo, ahora su hijo, que se llama igual, ha cogido el testigo, pero al que me refiero ya es una persona mayor que está todavía viva. Seguro que muchas de las personas que siguen Luminaria lo conocen, que tiene como nombre Miguel Ruiz. Y Miguel Ruiz escribió un libro hace ya muchos años que tiene como título Los Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos son prácticas de vida que también van dirigidos a lo mismo que aquí estamos hablando. Y uno de los cuatro acuerdos es enormemente importante para este tema de disminuir el ritmo de vida, una vida más sencilla, y para todo lo demás que comentaremos de vaciar
quitar muebles de nuestro espacio vital. Dice Miguel Ruiz, haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Fíjate, Cecilia, haz siempre lo máximo que puedas. No lo máximo, sino lo máximo que puedas. Reducir el ritmo de vida, un ritmo de vida más sosegado y más sencillo. Y hay personas que dicen, imposible, el trabajo, la familia, mi dinámica de vida. Bueno, imposible si te propones bajar del 10 al 0. Oye, pero ¿y bajar del 10 al 9? En lugar de ir a 200 por hora, ¿por qué no vas a 180? El ego, nuestro pequeño yo, es muy curioso porque cuando no puede alcanzar el todo, ya no hace nada. Hombre, vamos a ver, entre la nada y el todo, entre el 0 y el 10, hay un margen muy importante. Oye, que no puedes llegar al 10, pues quédate en el 7, que no puedes hacer el 5, pero haz el 4. Si puedes hacer el 4, haz el 4, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reducir, sosegar, hacer más sencillo nuestro ritmo de vida, siempre, siempre hay margen. Yo hubo una época en mi vida, Cecilia, en la que estaba metido en 1000 líos. Actividad política, docencia universitaria, para un lado y para otro, muchos viajes. Y hubo un momento en el que esto lo empecé a sentir. Y lo primero que salió en mi mente, no puedo reducir, esto es imposible de reducir. Pero leí a este chamán tolteca, digo, oye, es verdad, no puedo reducirlo del todo, pero sí puedo reducirlo un poquito, y por ahí empecé. Y me fui dando cuenta de que ese poquito podía ser un poquito más y de que ese poquito podía ser un poquito más. De esto se trata en cuanto hablamos de una práctica de vida, vamos a decirlo así, más sencilla, a un ritmo de vida más sosegado. Hay otra cuestión, otro gran mueble que tenemos en nuestra habitación, que es el de nuestro pequeño yo, el de nuestro ego, que está empeñado. A mí ese me hace mucha gracia, la verdad. A veces me aparece todavía y me sonrío, porque es lo que hay que hacer, reírnos cuando estas vocecitas aparecen. Y es ese pequeño yo que dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Y ya está. Claro, eso es tremendo. Es decir, vivir la vida así no solamente es que sea tremendo porque nos afecta cruelmente, nos daña, no origina sufrimiento, es que además nos aleja de la verdad. La verdad, por ejemplo, que nos enseña la naturaleza, la verdad que nos enseña el cosmos y el firmamento. Todo es cuando corresponde y todo tiene un sentido. Esto el pequeño yo no lo entiende, nuestra divinidad lo entiende perfectamente. Oye, que todo tiene un porqué y un para qué, que observa la naturaleza. En la naturaleza, a lo largo del año, hay estaciones, hay ciclos estacionales y todos tienen su sitio. Y a lo mejor a ti el invierno no te gusta porque hace frío, porque es húmedo, porque es oscuro, pocas horas de luz, pero el invierno es imprescindible. Donde yo resido, en Andalucía, muchas veces, demasiadas veces, los inviernos son excesivamente suaves. Prácticamente no llueve, no hace frío, entre comillas, dentro del frío que aquí puede hacer. ¿Qué es lo que sucede después? Que la primavera es una primavera descafeinada. En la ciudad de Sevilla, yo resido a las afueras de Sevilla, la ciudad está llena de naranjos que en primavera, finales de febrero y ya en marzo, le salen azar, flor de azar. Pero claro, cuando le sale flor de azar en mucha cantidad y con mucha fragancia, cuando el invierno ha sido invierno, dentro de lo que aquí son los inviernos, es decir, cuando dentro de lo que aquí corresponde ha hecho frío, ha llovido, entonces la primavera nace exultante y esa flor de azar inunda de fragancia maravillosa las calles. En cambio, cuando el invierno ha sido un invierno que no lo ha sido, que no ha respondido a su papel, esa flor de azar es escasa y prácticamente no huele. Pongo esto como un ejemplo gráfico de que todo tiene su sentido, Cecilia. Nuestra divinidad sabe que en nuestra vida las noches oscuras tienen su sitio, tienen su sentido. Nuestra mente no lo quiere, nuestro pequeño yo no lo quiere, pero tiene su sentido. Decía Oscar Wilde, que terminó sus días en la cárcel por homosexual, en la cárcel, además delatado por su amante, una cosa tremenda. Estuvo en la cárcel y ya cuando salió, nada, vivió 2 años, se tuvo que ir a París y murió en la más absoluta indigencia. Y en la cárcel, Oscar Wilde, al amante que lo había delatado, le escribe una carta de perdón y una carta preciosa donde le dice:
se llamaba Douglas, el amante de Oscar Wilde, donde le da las gracias a Douglas y le dice, te tengo que agradecer, Douglas, lo que has hecho. No solamente te perdono, sino que te lo agradezco, porque hasta tu traición yo me empeñaba en saborear solo los frutos del lado soleado del jardín. Y por tu traición y en la cárcel me he dado cuenta de que en el jardín hay una parte sombría, pero la parte sombría del jardín también da frutos. Y he aprendido a saborear y a disfrutar los frutos del lado soleado y del lado sombrío del jardín. San Juan de la Cruz en su verso, en su poema La noche oscura, lo narra de una forma tremenda, ¿verdad? Esas experiencias de noche oscura, de persecución, de cárcel que sufrió, y nos dice que eso es lo que lo transforma. Y él dice en ese poema tan tremendo, oh noche que guiaste, oh noche más amable que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Esta comprensión profunda es la que deviene de decirle a ese pequeño yo que está ahí diciendo que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Cálmate, cálmate, nos sonreímos y lo vamos quitando de nuestro espacio vital. Y por supuesto, esto también lleva a Cecilia a un cambio de nuestras relaciones personales. Ya está bien de ir por la vida intentando convencer a la gente. Yo comparto de corazón, lo estoy haciendo ahora contigo, bueno, en el contexto de una entrevista que hemos organizado, y yo comparto de corazón, pero yo no pretendo convencer a nadie de nada. Los sabios siempre han hablado de hipótesis para la consideración. Oye, yo esto te lo someto, yo lo veo así y lo someto a tu consideración. Tú ahora pásalo por el tamiz de tu sentido común, de tu discernimiento, pero no queramos convencer a nadie de nada. El pequeño yo, desde el querer tener razón de que las cosas tienen que ser lo que yo digo, pues va por ahí peleándose con la gente, enfrentándose con la gente, enfadándose cuando alguien no piensa las cosas como tú las piensas. Oye, que la diferencia de criterio es un enriquecimiento para el ser humano. Yo de verdad agradezco de corazón encontrarme con personas que me dicen, mira, Emilio, pues yo esto no lo veo así, yo lo veo de otra manera. Oye, pues yo le agradezco a esa persona que me ofrezca una perspectiva distinta, que yo, con el ego fuera, ¿qué voy a hacer? Pues no me enfado, sino que lo reflexiono, y esta persona puede ser que me ayude a ver una perspectiva que a mí se me estaba escapando de las cosas o de la situación concreta. Cuando está el pequeño yo por medio, esto es imposible. Cuando al pequeño yo lo vamos quitando de en medio, la presencia de lo que somos nos lleva precisamente por esta comprensión de que todo tiene un sentido, de que todo tiene su porqué y su para qué. Igualmente, y van tres, me voy a callar aquí para darte paso a que sigamos en esta línea o a otras preguntas, pero ya que he hablado de la práctica de vida sencilla, ya que he hablado de la práctica de no andar por ahí queriendo que las cosas sean como nosotros queremos que sean y perseverar todo lo contrario en la confianza en la vida y en el entendimiento que todo tiene un sentido profundo, la tercera práctica tiene que ver con algo que en esta sociedad está muy, muy presente, que es el retener, el acumular, el poseer. Todo lo que es tener, retener, poseer, acumular. Bien, vamos a reflexionar sobre esto. ¿Por qué esta sociedad y por qué cada uno de nosotros tiene tanta ansia de tener, de retener, de poseer propiedades, dinero en el banco, etcétera, etcétera, etcétera? Hombre, podemos decir, oye, es que estamos en una sociedad donde el dinero, donde las propiedades juegan su papel. Bueno, vale, permíteme la broma. Vamos a admitir pulpo como animal de compañía, ¿vale? Admitamos pulpo como animal de compañía. Vamos a suponer que efectivamente en la sociedad en la que estamos un mínimo de propiedad, un mínimo de dinero es necesario por el tipo de sociedad en el que estamos. Bueno, vale, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque yo lo que he conocido, Cecilia, era personas que me dicen, yo necesito tener un colchón, vamos a llamarlo así, un colchón en propiedad, en dinero, de 10. Y cuando tengas el colchón de 10, ya estoy tranquilo. Mentira. Cuando tiene el colchón de 10, dice, ah, no, que me he dado cuenta que el colchón que necesito es de 20. Y cuando tiene el de 20, dice, no, me equivoqué, necesito 50. Y cuando tiene 50, quiere 100. Es decir, hay algo extraño. El influjo social también pesa, pero hay algo extraño desde dentro que nos lleva a una especie de ansia de tener siempre más, de acumular, de poseer. Y esto es miedo a la vida. Esto es miedo
a la vida. Cuando no se tiene miedo a la vida, nos damos cuenta que no necesitamos tanto. Lo decía Francisco de Asís, el gran santo italiano. Él dijo con toda claridad, necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. La presencia de lo que somos nos dice eso, que realmente no necesitamos tantas cosas. Se atribuye a Sócrates una experiencia, una anécdota muy divertida, Cecilia, que es que Sócrates, el gran sabio griego, que no dejó escrito nada, todo lo que sabemos es por personajes como Platón que escribieron sobre él. Sócrates era una persona muy austera, llevaba una vida muy sencilla y desde luego esto de retener y acumular no iba con él en absoluto. Pero sin embargo le gustaba ir mucho, con mucha frecuencia, al mercado de Atenas, que hace 2500 años era un emporio comercial inmenso del Mediterráneo, y a él le encantaba ir al mercado de Atenas. Y los amigos que conocían que era una persona enormemente austera le preguntaban, pero Sócrates, si tú eres la austeridad personificada, ¿por qué te gusta ir tanto al mercado? Y Sócrates contestaba, pues efectivamente, me gusta ir al mercado y me gusta ir al mercado para darme cuenta de la cantidad de cosas que no necesito, de la cantidad de cosas que no necesito. Cuando dejamos de ir por la vida, voy a utilizar un término muy coloquial, pero creo que se entiende, estreñidos. El pequeño yo nos lleva por la vida estreñidos, reteniendo, acumulando, poseyendo. Vamos a soltar, vamos a soltar. Podemos admitir el pulpo animal de compañía que un poquito es necesario, vale, pero tanto y más, esta dinámica que además lo que entroniza como el nuevo Dios, como se ha matado a Dios, el nuevo Dios ¿qué es? El dinero, ¿no? Y todo va dirigido a lo mismo. Eso de verdad, hemos conocido a alguien que el dinero de verdad le haya dado la felicidad. Hay una frase de Cristo Jesús que incluso a los sacerdotes católicos le cuesta mucho trabajo interpretar, que dice, al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. Es un mensaje que así aparentemente parece poco cristiano, ¿verdad? Al que tiene se le da y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, le será quitado. ¿Qué está diciendo con esta expresión Jesús de Nazaret? Es fácil de entender. Una persona que confía en la vida, una persona que no va retenida, una persona no va estreñida por la vida, una persona que confiando en la vida sabe que la vida es abundancia, sabe que todo tiene su sentido profundo y su porqué y su para qué, que confía en la vida y en la dinámica vital, que incluso sabe que las noches oscuras le van a aportar cosas, que cuando una puerta se cierra es para que después se abra otra puerta, que abrirá otra puerta, que abrirá otra puerta. Cuando vamos viviendo así, vivimos en la abundancia, Cecilia. Tenemos. Y como tenemos, la vida nos da más. Porque en esa dinámica de vida, la vida nos da más, porque aprendemos a compartir y el que comparte siempre recibe más de lo que ha dado. Entramos en una dinámica distinta. El que tiene, porque confía en la vida y vive en la abundancia, se le da más. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene le será quitado. Eso del que no tiene, ¿qué significa? El que lo que tiene son números en el banco. Sí, tengo no sé cuánto dinero en el banco, pero por favor, ¿tú no te has enterado ya de que las mortajas no tienen bolsillo? Eso que tú llamas que tienes mucho no es nada. Y siendo nada, casi nada, hasta eso te va a ser quitado. Porque ¿de qué te van a servir cuando llegue ese momento de desencarnar esas cuentas corrientes? Lo que te va a servir es tu experiencia vital, es lo que tú hayas sembrado en esta vida, que es lo que va a cosechar tu dimensión espiritual en su crecimiento, en su engrandecimiento, en su mayor presencia. Entonces, cuando hablamos, por tanto, y termino, cuando hablamos de la práctica de vida que haga presente lo que somos, el primer elemento a tener en cuenta es que es imprescindible quitar muebles de lo que no somos realmente, quitar muebles del pequeño yo, porque ocupan todo el espacio. Y he puesto 3 ejemplos. Una vida sencilla, he puesto el ejemplo de una vida de confianza en la vida, que no esté permanentemente ahí queriendo que las cosas sean lo que nuestro pequeño yo quieren que sean, y después esta práctica de vida importante que se basa mucho más en el necesito poco, y lo poco que necesito lo necesito poco, que en la dinámica de vida absurda que esta sociedad consumista nos ha metido.